En 2003, una expedición alemana realizó un descubrimiento extraordinario que podría cambiar nuestra comprensión de la antigua historia de la humanidad. Han desenterrado la tumba de Gilgamesh, un enigmático rey cuya existencia ha sido objeto de debate y leyendas a lo largo de los siglos. Con cada hallazgo arqueológico se desvela una historia fascinante que desafía nuestras concepciones previas. Este descubrimiento ofrece una oportunidad única para explorar la vida y los tiempos de Gilgamesh y para desentrañar los misterios que han perdurado durante milenios. Curiosamente, se encontró un correo electrónico en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que mencionaba la solicitud de documentos relacionados con la cámara de resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nefilim enterrados. ¿Por qué estos correos electrónicos incluyen tal mensaje? ¿Qué sucede después del supuesto descubrimiento de la antigua tumba? El descubrimiento de la antigua ciudad de Uruk en Irak ha reavivado el interés en la figura legendaria de Gilgamesh, considerado uno de los reyes más importantes de la mitología mesopotámica. Se le atribuyen cualidades divinas y se le describe como un semidios o incluso un rey dios. Su historia y leyendas han sido transmitidas a través de los siglos y son objeto de numerosas obras literarias y descubrimientos arqueológicos. Según la epopeya de Gilgamesh, fue enterrado en una tumba construida bajo las aguas del río Éufrates. Aunque el hallazgo de los restos de un edificio que coincide con la descripción de la tumba ha generado entusiasmo, aún no se ha confirmado de manera definitiva si pertenecen al antiguo rey Gilgamesh. Este enigma se ve amplificado por el descubrimiento de un correo electrónico en el sitio web del Departamento de Estado que menciona la solicitud de documentos relacionados con la resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nefilim enterrados. Estos aspectos agregan un elemento intrigante a la historia y generan más preguntas sobre la verdadera naturaleza de Gilgamesh y su legado. La epopeya es un poema épico de Mesopotamia y una de las obras literarias más antiguas conservadas hasta nuestros días. Las planchas y el registro datan del año 2100 a.C. La ubicación de la tumba fue descubierta por una expedición alemana al detectar diferencias en el suelo. Así crearon un magnetograma que luego fue cartografiado digitalmente para obtener una estructura detallada de la zona. Esta tecnología les permitió cubrir más de 100 hectáreas y, para su gran asombro, descubrieron estructuras ya descritas con increíble precisión en la epopeya de Gilgamesh, como casas, jardines y campos. Además, descubrieron un avanzado sistema de canales que hacía que la ciudad pareciera un oasis de agua en el desierto. Encontramos en una zona a las afueras de la ciudad, en un lecho del antiguo río Éufrates, los restos de un edificio que puede interpretarse como funerario, dijo entonces el señor Fassbinder. A estas alturas todavía no quiero asegurar que se trate de la tumba del rey Gilgamesh, pero el parecido es asombroso con lo que se describe en la epopeya. De hecho, el final de los días de Gilgamesh está muy bien recogida en la obra sumeria La muerte de Gilgamesh. Aunque su tema se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, no siempre se incluye en las traducciones modernas. El poema describe la muerte y el entierro del heroico gobernante de la ciudad de Uruk. En la tradición sumeria, Gilgamesh era considerado el verdadero rey dios. Se cree que nació de la madre divina Ninsun y del padre mortal Lugalbanda. La narración de la muerte de Gilgamesh comienza con el héroe postrado en cama, enfermo terminal. En sus sueños se le revela su destino. Ha llegado al final de su tiempo en la tierra y se convertirá en el amo del inframundo. Tras la muerte de Gilgamesh, el texto pasa a la descripción de su entierro, que puede referirse a las tumbas de Ur. Su amada esposa, su amado hijo y su esposa más joven, su cantante favorito, su mayordomo y su barbero favorito, sus asistentes favoritos que servían en palacios, sus súbditos favoritos cuando se acostaron en su lugar como en el puro palacio de Uruk. Gilgamesh, hijo de Ninsun, pasó los regalos para la reunión. Ereshkigal pesó los regalos en Nantar. El texto continúa con las descripciones igualmente breves de las ofrendas realizadas a una veintena de deidades y a varios tipos de funcionarios sacerdotales, todos ellos ya fallecidos. Sin duda, en aquel momento, los arqueólogos estaban convencidos de que este descubrimiento revolucionario desvelaría secretos olvidados durante mucho tiempo y cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia. Sin embargo, alguien tenía otros planes. Solo unas semanas después del descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, Estados Unidos lanzó una invasión de Irak. Esto obligó a Fassbinder y a su entregado equipo a abandonar precipitadamente su investigación y evacuar el país, dejando los misteriosos secretos de su descubrimiento envueltos en la oscuridad. Desde entonces, nadie se ha acercado a este descubrimiento, o al menos no se tiene constancia de ello. En los últimos años, la desecación del río Éufrates ha abierto la puerta a nuevas revelaciones sobre nuestra historia. Por desgracia, por coincidencia o quizá no por tan coincidencia, la mayoría de ellas estaban en una zona de guerra.
Parece que oficialmente nadie explora estos yacimientos de nuestra historia antigua y olvidada. Sin embargo, resulta que no es exactamente así. Recientemente ha circulado por internet una captura de pantalla de un correo electrónico del Departamento de Estado que afirma solicitar documentos relacionados con la Cámara de Resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nephilim enterrados. La información no se desprende con claridad si la solicitud se cumplió. Se supone que los Nephilim mencionados en la petición se refieren realmente a los descendientes de los ángeles caídos y los humanos, tal y como se describen en los textos religiosos. Los Nephilim se mencionan en varios textos antiguos y se cree que son un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Posteriormente, decidieron establecer su hogar con las hijas de los hombres en la tierra, lo que dio lugar al nacimiento de los gigantes. El libro del Génesis los describe como hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres que llegaron a ser famosos. El término Nephilim deriva de la palabra hebrea nafal, que significa caer o caído. La naturaleza exacta y el origen de los Nephilim están sujetos a debate e interpretación, pero en general se cree que son un grupo de seres poderosos y sobrenaturales. En algunas tradiciones se les considera malvados y destructivos, mientras que en otras se les describe como heroicos y justos. Su existencia real ha sido un tema muy debatido durante siglos. Quizá una de las ideas más atrevidas que hemos encontrado es que el gobierno intenta resucitar a los ángeles caídos para que hagan la guerra a Dios. Naturalmente, esto no se basa en ninguna teoría científica o religiosa creíble, ni se apoya en ningún hecho concreto. La teoría continúa diciendo que la investigación de la materia oscura llevada a cabo por el CERN se está realizando en pos del despertar de la bestia. Por supuesto, tampoco se apoyan en ninguna fuente o prueba fiable. Si algo está claro, es que en 2003 supimos que estábamos a punto de realizar un descubrimiento revolucionario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Y han pasado 2 décadas desde entonces, como si nunca hubiera ocurrido. Bueno, está claro que no es el caso de todo el mundo, porque en algún lugar alguien sigue interesado en este descubrimiento. Y por el camino de la lógica, si quieres saber dónde está la Cámara de Resurrección, está claro que Gilgamesh y los Nephilim no están donde estaban en 2003, porque entonces una simple búsqueda en Internet respondería a esta pregunta. ¿Qué hay detrás de este misterio? ¿Qué se esconde en la tumba de Gilgamesh? ¿Qué relación hay entre él y los Nephilim? ¿Qué intenciones tiene el gobierno con respecto a estos hallazgos? ¿Qué consecuencias tendría para la humanidad si se revelara la verdad? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos al conocer este asombroso descubrimiento. Tal vez algún día podamos encontrar las respuestas, o tal vez nunca lo sepamos. Lo único seguro es que la historia de Gilgamesh sigue siendo una fuente de fascinación y misterio para todos nosotros. Hemos explorado el asombroso descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, el legendario rey de Uruk, y las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la historia antigua. Hemos visto cómo este hallazgo arqueológico coincide con las descripciones de la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. Hemos analizado la vida y la muerte de este héroe mesopotámico, que se cree que era un semidios o un rey dios. Hemos examinado las posibles conexiones entre Gilgamesh y los Nephilim, los misteriosos descendientes de los ángeles caídos y los humanos, y hemos reflexionado sobre las intrigas y los secretos que rodean a este descubrimiento, que ha sido objeto de solicitudes y especulaciones por parte del gobierno. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh nos muestra la riqueza y la complejidad de la antigua civilización mesopotámica, que fue una de las primeras en desarrollar la escritura, la arquitectura, el arte, la ciencia, la religión y el derecho. La ciudad de Uruk era un centro urbano próspero y avanzado, que contaba con un sistema de canales que irrigaba los campos y jardines. La tumba de Gilgamesh refleja el poder y el prestigio del rey, así como su veneración por parte de sus súbditos y las deidades. El descubrimiento también nos da una idea de las creencias y prácticas funerarias de los antiguos mesopotámicos, que incluían ofrendas a los muertos y rituales para asegurar su bienestar en el inframundo. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh nos dice mucho sobre la naturaleza humana y su búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh era un hombre que realizó grandes hazañas y aventuras, pero también era un hombre que sufrió la pérdida y el dolor. Su amigo más cercano, Enkidu, murió a causa de una maldición divina, lo que le hizo cuestionar su propio destino. Gilgamesh se embarcó en un viaje para encontrar a Napishtim, el único mortal que había obtenido la vida eterna tras sobrevivir al gran diluvio. Sin embargo, Gilgamesh fracasó en su intento de conseguir el secreto de la inmortalidad y tuvo que aceptar su mortalidad. Su historia nos muestra que la vida es finita y preciosa, y que debemos vivirla con sabiduría y compasión. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh nos enseña el valor de la literatura y la historia. La epopeya de Gilgamesh es una obra maestra que ha inspirado a generaciones de escritores y lectores. Su poesía es bella y profunda.
Sus personajes son complejos y memorables. Sus temas son universales y atemporales. La epopeya nos transmite el legado cultural e histórico de los antiguos mesopotámicos, pero también nos habla de nuestra propia condición humana. La epopeya es un testimonio de cómo la literatura puede trascender el tiempo y el espacio, y cómo la historia puede iluminar nuestro presente y nuestro futuro. Según el relato bíblico Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, los Nefilim eran el resultado de la unión antinatural entre unos ángeles rebeldes que abandonaron su lugar en el cielo y tomaron forma humana, y unas mujeres terrestres que les parecieron hermosas. Estos ángeles se llamaban los hijos del Dios verdadero, o los vigilantes en algunos textos, y se cree que eran unos 200 que se rebelaron contra Dios y se corrompieron con las hijas de los hombres. De esta unión nacieron unos seres híbridos que eran gigantes, poderosos y violentos, y que llenaron la tierra de maldad. La palabra Nefilim significa los caídos o los que hacen caer, y se ha traducido también como gigantes o titanes en algunas versiones de la Biblia. Los Nefilim se consideran una de las causas del diluvio universal que Dios envió para destruir a la humanidad corrupta y a sus descendientes. Solo se salvaron Noé y su familia, que eran justos y obedientes a Dios. Los Nefilim murieron junto con el resto de la gente malvada, y sus padres ángeles fueron castigados por Dios y encarcelados en el Tártaro, un lugar de oscuridad y tormento. Sin embargo, algunos textos sugieren que los Nefilim volvieron a aparecer después del diluvio, ya que se menciona a unos gigantes que habitaban en Canaán, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida. Estos gigantes se llamaban anaquitas, refeitas, emitas, somsomeos, y se dice que eran descendientes de los Nefilim antediluvianos. Algunos de ellos eran famosos por su estatura y su fuerza, como Goliat, el enemigo de David, u Og, el rey de Basán. Los Nefilim también se relacionan con otros textos antiguos que hablan de seres sobrenaturales que se mezclaron con los humanos y engendraron una raza de héroes, semidioses o monstruos. Por ejemplo, el libro de Enoch, un texto apócrifo judío, narra con más detalle la historia de los ángeles caídos y sus hijos Nefilim, y los llama por sus nombres. Según este libro, el líder de los ángeles rebeldes era Semyasa, y entre los Nefilim más destacados estaban Azazel, que enseñó a los hombres a hacer armas y joyas, y Asael, que enseñó a las mujeres a pintarse y a usar maquillaje. El libro de Enoch también describe la guerra que hubo entre los ángeles fieles y los infieles, y cómo Dios envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para que encadenaran a los ángeles caídos y destruyeran a los Nefilim. Otro texto que menciona a los Nefilim es el libro de los gigantes, un texto fragmentario encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Este libro se basa en el libro de Enoch, pero se centra más en la perspectiva de los Nefilim y sus sueños proféticos. Según este texto, los Nefilim eran conscientes de su pecado y de su destino, y trataron de buscar el perdón de Dios, pero fue en vano. El libro también menciona algunos nombres de los Nefilim como Oya, Aiyá, Mawai y Gilgamesh. Este último se cree que es el mismo Gilgamesh de la epopeya mesopotámica, que también era un rey semidios que buscaba la inmortalidad. Los Nefilim son, por tanto, unos personajes fascinantes que han despertado la imaginación y la curiosidad de muchas personas a lo largo de la historia. Su origen, su naturaleza y su destino son temas de debate e interpretación, y han inspirado numerosas obras de arte, literatura y cine. El libro de Enoch es un texto apócrifo, lo que significa que no se considera parte del canon bíblico. Fue escrito probablemente en el siglo III a.C. y se compone de varios libros que se han unido a lo largo de los siglos. El libro cuenta la historia de Enoch, un patriarca bíblico que vivió antes del diluvio y es conocido por haber caminado con Dios. El libro de Enoch contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes Nefilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, como es narrado en el Génesis, habría sido moralmente necesario, y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. El libro se divide en 5 secciones principales. El libro de los vigilantes, 1 Enoch, 1 al 36. Esta sección describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nefilim con las hijas de los hombres. También narra el viaje de Enoch al cielo, donde recibe revelaciones sobre el juicio de Dios y el destino de los ángeles caídos y sus hijos. El libro de las parábolas de Enoch, 1 Enoch 37 al 71. Esta sección contiene 3 parábolas que hablan del Hijo del Hombre, una figura mesiánica que vendrá a juzgar a los impíos y a reinar sobre los justos. También se mencionan los 10 reinos que predecirán a su venida y los secretos del cielo y la tierra. El libro astronómico, 1 Enoch 72 al 82.
Esta sección explica el funcionamiento del cosmos, el calendario solar, las fases de la luna, los signos del zodíaco y los movimientos de los planetas y las estrellas. También se incluyen algunas visiones sobre el futuro y el fin de los tiempos. El libro de las visiones de los sueños, 1 Enoc 83 al 90. Esta sección relata las visiones y los sueños que Enoc tuvo sobre el diluvio, la historia de Israel y la rebelión de los ángeles y el juicio final. Se utiliza un lenguaje simbólico, donde los animales representan a los pueblos y las naciones. La epístola de Enoc, 1 Enoc 91 al 108. Esta sección contiene una serie de exhortaciones, advertencias y profecías que Enoc dirige a sus hijos y a las generaciones futuras. Se habla de la ley de Dios, la sabiduría, la justicia, el arrepentimiento, la recompensa y el castigo. El libro de Enoc es una obra fascinante que refleja las creencias y las expectativas de los judíos y los cristianos de la época. Su influencia se puede ver en varios textos bíblicos, como el libro de Daniel, el libro de Judith, el libro de los Macabeos, el Evangelio de Mateo, la epístola de Judas y el Apocalipsis de Juan. El libro de Enoc también ha inspirado a numerosos autores y artistas a lo largo de la historia, que han recreado o adaptado sus historias y personajes. Algunos ejemplos son la Divina Comedia de Dante, El Paraíso Perdido de Milton, el Frankenstein de Mary Shelley, el libro de Urantia, el libro de Mormón, la serie de novelas Los Hijos de la Tierra de Jan Emanuel, la serie de cómics Sandman de Neil Gaiman, la serie de videojuegos Darksiders, la serie de televisión Supernatural y la película Noé de Darren Aronofsky. El libro de Enoc es, por tanto, un texto que nos invita a explorar un mundo mágico y misterioso, donde los ángeles, los demonios, los gigantes y los profetas interactúan con la humanidad. Es un texto que nos desafía a pensar sobre el origen y el destino del mal, el papel de Dios y el Mesías, el sentido de la historia y el futuro de la creación. Es un texto que nos muestra la riqueza y la diversidad de la tradición judía y cristiana, y que nos conecta con nuestro patrimonio cultural y espiritual. Misterioso correo electrónico. El correo electrónico del Departamento de Estado sobre el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh es un documento que ha causado mucha controversia y misterio entre los interesados en la historia antigua y las teorías conspirativas. Se trata de un mensaje que aparece en la página 470 del sitio web de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se pueden consultar los correos electrónicos de Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, que fueron publicados tras una investigación del FBI. Por favor, envíeme los documentos que tiene sobre la cámara de resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nefilim enterrados. Gracias. El mensaje no tiene ninguna firma ni indicación de quién lo envió, ni tampoco se sabe si recibió alguna respuesta. Lo que sí se sabe es que el mensaje ha generado muchas preguntas y especulaciones sobre su significado y su veracidad. ¿Qué es la cámara de resurrección de Gilgamesh? ¿Qué son los Nefilim? ¿Qué relación tienen con el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh? ¿Por qué el Departamento de Estado estaría interesado en estos temas? ¿Se trata de un mensaje auténtico o de una broma o un hackeo? Estas son algunas de las cuestiones que se han planteado al respecto. Para intentar responder a estas preguntas hay que contextualizar el mensaje y el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh. Gilgamesh fue un legendario rey de Uruk, una antigua ciudad de Mesopotamia que vivió alrededor del año 2700 a.C. Su historia y sus hazañas se narran en la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. Según la epopeya, Gilgamesh era un hombre que realizó grandes aventuras junto con su amigo Enkidu, pero también un tirano que oprimía a su pueblo. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh se obsesionó con la búsqueda de la inmortalidad, pero fracasó en su intento. Al final de su vida, se dice que fue enterrado en una tumba construida bajo las aguas del río Éufrates. La tumba de Gilgamesh fue descubierta en 2003 por una expedición alemana liderada por el arqueólogo Jörg Fassbinder, que utilizó una tecnología de magnetometría para detectar las estructuras subterráneas. La tumba coincidía con la descripción de la epopeya de Gilgamesh y se encontraba en una zona cercana a la antigua ciudad de Uruk, en la actual Irak. El hallazgo fue considerado como uno de los más importantes de la historia, ya que podría revelar secretos sobre la antigua civilización mesopotámica y la figura de Gilgamesh. Sin embargo, poco después del descubrimiento, Estados Unidos invadió Irak, lo que obligó a la expedición alemana a abandonar el país y dejar la tumba sin explorar. Desde entonces, no se ha vuelto a tener acceso a la tumba ni se ha publicado ningún informe oficial sobre el hallazgo. El mensaje del Departamento de Estado parece estar relacionado con este descubrimiento, ya que menciona la cámara de resurrección de Gilgamesh. Se desconoce qué es exactamente esta cámara, pero se ha especulado con que podría ser una especie de dispositivo o ritual que permitiría revivir a Gilgamesh o a otros seres antiguos.
Algunos han sugerido que el mensaje podría ser una referencia a un proyecto secreto del gobierno estadounidense para experimentar con la resurrección o la clonación de Gilgamesh, con fines militares o científicos. Otros han propuesto que el mensaje podría ser una clave para acceder a una información oculta o codificada sobre el descubrimiento de la tumba. El mensaje también menciona la ubicación de los Nefilim enterrados. Los Nefilim son unos personajes que aparecen en la Biblia y en otros textos antiguos, y que se consideran descendientes de los ángeles caídos y las mujeres humanas. Se dice que eran gigantes, poderosos y violentos, y que causaron la ira de Dios, que los destruyó con el diluvio. Sin embargo, algunos textos sugieren que los Nefilim sobrevivieron al diluvio y se establecieron en diferentes lugares, como Canaán. Se ha especulado con que los Nefilim podrían tener alguna conexión con Gilgamesh, ya que ambos eran semidioses o híbridos, y que podrían haber sido enterrados en lugares cercanos o secretos. Algunos han sugerido que el mensaje podría ser una petición de información sobre la localización de estos enterramientos, con el fin de estudiarlos o saquearlos. El mensaje del Departamento de Estado sobre el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh es, por tanto, un documento que plantea muchas incógnitas y que ha generado muchas teorías y rumores. No se sabe si se trata de un mensaje real o falso, ni cuál es su propósito o contexto. Tampoco se sabe si tiene alguna relación con el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, o si es solo una coincidencia o una distracción. Lo único cierto es que el mensaje ha despertado el interés y la curiosidad de muchas personas que quieren saber más sobre la historia de Gilgamesh y los Nefilim, y sobre los posibles secretos que se esconden tras ese enigmático correo electrónico. Estas son algunas de las lecciones que podemos aprender del descubrimiento de la tumba de Gilgamesh. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!